Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Bueno, regresamos a este espacio de Radio Sefarad dedicado a las matemáticas para que hables y cuentes a los oyentes una nueva historia, en este caso la historia de Leon Lichtenstein, que fue un matemático e ingeniero judío. Nació polaco y fue nacionalizado alemán. Nos vas a hablar de sus contribuciones, como nos apuntas, en matemáticas aplicadas y otros asuntos que dejamos para ti, para que desarrolles en este De Cero a Aleph. Pues el caso de Lichtenstein es muy curioso porque este hombre en un momento determinado estudia ingeniería, como ya os contaré, y después matemáticas. Entonces, es capaz de mezclar las dos cosas a la vez para llevar a cabo bastantes avances en matemáticas aplicadas, pero luego, como tenía las dos carreras por separado, si quería trabajar en ingeniería, específicamente en electricidad, lo hacía, y si quería hacer algo de matemáticas puras, también lo hacía, sin que el hecho de que estuviera acostumbrado a trabajar en aplicadas lo lastrara de ninguna manera, podríamos decir. Bueno, León nace en 1878 en el seno de una familia judía polaca en Varsovia. Recordemos que en aquella época Polonia estaba integrada, entre comillas, en el Imperio Ruso, por lo que había determinadas cosas a las que no tenían derecho los polacos. Por ejemplo, él sí que va a poder asistir al instituto en su ciudad natal e incluso va a lograr asistir a clases preparatorias para la universidad. Y cuando acaba el instituto en 1894, con tan solo 16 años, en vez de quedarse en Polonia, lo que decide es enrolarse en la Facultad Técnica de Berlín-Charlottenburg para estudiar ingeniería mecánica. Bueno, como judío no le va a resultar fácil entrar en un instituto y habría sido imposible o impensable creer que en una facultad que fuera rusa, polaca, iba a tener una oportunidad justa para medrar. Entonces, tras un año en Berlín, lo que hace es volver a Varsovia como aprendiz para una fábrica de imprentas. Y ya en 1896 se enrola de voluntario, de nuevo entre comillas, en el servicio militar ruso. Lo de voluntario es muy relativo, como se pueden imaginar. La cuestión es que tras concluir un año en el ejército, o sea, él tiene que hacer por lo menos un año en el ejército. Y tras concluir este curso, lo que hace es que se encuentra con algunas ventajas, como la posibilidad de viajar con libertad. De vuelta a Varsovia para 1897, como aprendiz en una empresa de máquinas y bobinas, va a estar trabajando un curso hasta que en el 98 vuelve a la Universidad Técnica de Berlín, esta vez ya para completar su graduado en Ingeniería Mecánica en 1901. Sin embargo, sus intereses iban bastante más allá y decide quedarse estudiando Ingeniería Eléctrica. En 1902 acepta un trabajo en la fábrica Siemens y Halske, pero esta vez en distintas condiciones de los trabajos anteriores que había estado teniendo, ya que en este caso no va a estar de aprendiz para ganar lo suficiente como para volver a estudiar, sino que va a estar trabajando como ingeniero titulado, fabricando trenes y bombillas eléctricas. En particular, va a pasar un tiempo en la división de creación de motores. Llegado a este punto, cabría preguntarse si este hombre en efecto era matemático. Pues la respuesta es que sí, aunque llega de manera tardía. A partir de 1902 lo que hace es que comienza a estudiar de manera autodidacta, aunque se sabe que ya llevaba cierto tramo recorrido, no solamente por sus estudios previos, sino por un artículo suyo que había entregado a su facultad como respuesta a un concurso que hacen y que resultó premiado. Entonces, en este artículo él ya va a estar poniendo de manifiesto sus conocimientos matemáticos. Para 1906, en Siemens han nombrado a Lichtenstein jefe de fabricación de cables eléctricos, pero esta carga extra de trabajo no le va a impedir enrolarse como estudiante de matemáticas en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Berlín, aunque no va a ser por mucho tiempo. Al año siguiente aprueba el examen de madurez, lo que le permite iniciar estudios de doctorado. Además, en un buen momento, ya que este mismo curso había conseguido un doctorado en ciencias técnicas. Y va a conseguir otro en 1908, el mismo año que se gradúa en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Técnica de Berlín-Charlottenburg. Y bueno, presenta una tesis sobre cables eléctricos, acorde un poco a su trabajo en Siemens. Este curso además va a aprovechar para casarse con Stefania Rosenblatt, una doctora en psicología polaca. Poco después, en 1909, acaba su graduado y obtiene el doctorado en matemáticas con una tesis titulada Teoría de ecuaciones derivadas parciales de grado 2. Soluciones como funciones de valores en la frontera y de parámetros.
Como ustedes saben, las ecuaciones diferenciales son una rama de las matemáticas considerada aplicada, ya que trata de resolver problemas que muchas veces surgen pues, de entornos técnicos como aquellos a los que Lichtenstein estaba enfrentándose diariamente. De hecho, en Siemens aprovecharon para cambiarlo a un puesto de investigación ya como matemático. Sin embargo, León sabe que su destino es el trabajo universitario y en 1910 consigue la habilitación, es decir, el permiso docente en la Universidad Técnica para poder dar clase, con lo que ahora va a compaginar dos trabajos. Por otra parte, Lichtenstein colabora como editor de la publicación en alemán que sucede en 1914, titulada Tratados Matemáticos de Hermann Amandus Schwarz, junto con Cara Theodori, con Heisenberg y con Landau. Se trata de un texto que recopila trabajos de diversos autores en relación con los avances que va a hacer Schwarz, un matemático muy influyente del siglo XIX y principios del XX, que además había sido profesor de Cara Theodori. Schwarz se especializó en análisis complejo. Cabe entonces preguntarse si el interés de Lichtenstein iba más allá de la labor editorial. Lo cierto es que sí, ya para su tesis de habilitación había trabajado con funciones conformes, es decir, funciones que mantienen ángulos y que él estudia en relación con análisis funcional y que posteriormente va a retomar para generalizar los resultados que encuentra. Otro ejemplo de este trabajo en análisis va a ser pues, el hecho de que Lichtenstein combina las ideas de Schwarz de 1885 con algunos trabajos de Hilbert para crear un método, también conocido como método de Schwarz-Lichtenstein de valores propios, para trabajar con integrales de funciones en una o dos variables, que se aplica en su momento para avanzar en la teoría de análisis en funciones de una variable, cosa que va a hacer Holder, o para estudiar problemas de Lagrange. Posteriormente, otros autores emplean teoría de funciones elípticas en sistemas de ecuaciones en derivadas parciales para poder simplificar el método y aplicarlo a funciones de 3 o más variables. Se sabe que cuando se estaba trabajando en la publicación del Tratados, León habló con su editor con objeto de sacar una revista de matemáticas que tratara los últimos avances llevados a cabo en las 12 áreas en las que él va a proponer dividir la publicación. Lamentablemente, este proyecto no puede llevarse a cabo en el momento en el que León lo propone, porque su editor, Springer, era lo suficientemente joven como para ser llamado a filas debido al estallido de la Primera Guerra Mundial. De hecho, el propio Lichtenstein toma parte en los esfuerzos de guerra, colaborando con el gobierno alemán. Esto va a ser curioso porque León era ciudadano ruso, aunque él se sentía 100% polaco y solamente polaco. La cuestión es que recordemos que León estaba empleado en Siemens, donde va a continuar trabajando en el laboratorio de investigación sobre cables eléctricos y haciendo cálculos sobre aerodinámica para la Fuerza Aérea. Entonces, en teoría, nada va a estar directamente relacionado con armamento ni con aplicaciones exclusivamente militares, pero lo cierto es que lo consideraron lo suficientemente valioso como para concederle el pasaporte alemán al principio de la guerra y que no tuviera que perder su trabajo como le sucedió a muchos otros investigadores y científicos judíos que se fueron a estudiar a Prusia en busca de alguna oportunidad. Bien, es probable que el verdadero motivo de la concesión del pasaporte fueran los contactos que él tenía o los contactos que tenían sus conocidos, pero lo cierto es que para entonces Lichtenstein ya era un científico reputado al que no querrían perder. Él lo que va a hacer es perseverar en sus ideas de la revista y en 1917 se funda oficialmente la Mathematische Fachschrift, que sigue funcionando a día de hoy y de la que él va a ser el primer editor ejecutivo. Esta revista se dedica tanto a matemáticas puras como aplicadas y el primer volumen va a ver la luz en 1918. Bueno, no conforme con esto, en el 19 y tras ser nombrado profesor honorífico de pleno derecho en la Universidad Técnica, la que había sido su primera alma mater, él se va a transformar en editor jefe del Anuario del Progreso de las Matemáticas. Se considera que León fue clave en rescatar el anuario que en años anteriores había sufrido ciertas dificultades. Él además va a estar asistido por Hilda Heiringer, que era una matemática judía, y lo que van a hacer es conseguir reflotar, entre otros motivos, gracias a conseguir atraer a autores de gran prestigio a la publicación. Este puesto lo va a mantener más de 8 años. Y otra ocupación que le lleva que él va a llevar durante bastante tiempo y a la que por fin va a renunciar en 1920 va a ser el puesto en Siemens. Lo deja porque lo nombran profesor de pleno derecho en la Universidad de Münster.
Un curso después va a aceptar un cargo equivalente en la Universidad de Leipzig, donde va a continuar trabajando hasta su jubilación en 1933. Ahondemos un poquito más en el trabajo teórico de Lichtenstein. Se considera que sus contribuciones más relevantes se van a encontrar en mapas conformes, donde nos encontramos el teorema de Lichtenstein de optimización en la introducción de parámetros conformes, pero también va a hacer matemáticas asociadas con ingeniería, libros de texto en hidrodinámica, en particular en problemas de figura en equilibrio en líquidos que giran, que también va a hacer en matemáticas e ingeniería en general en teoría de potenciales, y podríamos destacar el teorema de existencia y estabilidad en relación con cuerpos celestes pertenecientes a astronomía. También hay que tener en cuenta el ya mencionado análisis funcional y, por supuesto, sus trabajos en ecuaciones en derivadas parciales e integrales, ecuaciones diferenciales y cálculo de variaciones. Todo ello organizado en un total de 167 publicaciones. Entre ellas cabría destacar los fundamentos de hidromecánica, publicada en 1929 y que va a tratarse de un trabajo que está muy adelantado a su tiempo, al estado de la cuestión. En él, León pone las bases para el estudio actual de la mecánica de fluidos. Y bueno, al llegar 1933, Lichtenstein decide adelantarse a los acontecimientos y se retira con tan solo 55 años. Se marcha a Zakopane, en su Polonia natal, que nunca había olvidado. Y su objetivo entonces lo que él pretendía era dedicarse 100% a las matemáticas, a la investigación, pero muy poco después de llegar enferma y lamentablemente muere. Y sin embargo, incluso tras su muerte continuó influyendo a nuevas generaciones de matemáticos, ya que lo que va a hacer es donar su biblioteca a la Academia de las Ciencias de Polonia, consiguiendo esquivar el embargo alemán gracias a la buena voluntad y a la predisposición de sus colegas de salvaguardar su legado. Muy bien, pues hasta aquí este Matemáticas y Judaísmo, este de Cero a Aleph, que una vez más llega a Radio Sefarad gracias al trabajo de Amelia Muñoz García, que comparte aquí con todos ustedes, con nosotros en esta casa. Gracias, Amelia. Gracias a ustedes. Bueno, era la vida de León Lichtenstein, este matemático e ingeniero judío que hemos desarrollado y nos ha desgranado. Amelia, hasta la próxima a todos.